Últimamente, al menos en lo que refiere al aspecto de la plástica, he estado trabajando básicamente dos grandes proyectos. Por un lado, lo que va a ser un curso sobre retrato, y por otro, lo que va a ser un curso y también un taller sobre el cómic. Y precisamente trabajando sobre este terreno, llega un punto en el que te topas con una pregunta inevitable. Y esa es, ¿tenemos que saber dibujar para hacer un cómic? No, de facto no. Aunque si replanteamos la pregunta de manera correcta y nos preguntamos, ¿tenemos que saber dibujar para hacer un buen cómic? ¿Adivinen qué? La respuesta sigue siendo no. Pero como a estas alturas a lo mucho hemos de llevar un minuto de video, vamos a explicar un poco más a detalle este aspecto. Y el por qué, si ustedes quieren realizar un cómic, el saber dibujar bien no es tan crucial como podría parecer. Vamos a empezar aclarando algo. Hay muchas personas interesadas en realizar un cómic. De este gran cúmulo de personas podemos segmentar dos bloques. Por un lado tenemos aquellas personas que están más interesadas en la idea, en contar una historia. Son personas que o no les interesa realmente mucho lo que es el dibujo como tal, o que directamente tienen la extraña fantasía de que una vez terminen o al menos planteen su historia, van a tener filas y filas y filas de dibujantes suplicando por llevar al papel sus historias y aceptando como pago básicamente pan y agua. Claro, esto solo es una extraña fantasía, pero hay muchos locos por ahí que creen que el mundo funciona así. Y del otro lado tenemos a lo que son los dibujantes. Por lo general, y no me dejarán mentir, la gran mayoría de dibujantes que quieren hacer un cómic es porque también ellos tienen ya planteada una historia. No es que estén realmente ahí esperando cualquier idea buena de alguien más para llevarla al papel, sino que ellos mismos ya tienen una historia pensada. Tal vez no está bien planteada del todo, tiene algunas fallas, algunos huecos argumentales, o es un clon más de Naruto, pero el punto es que ya tienen una cierta idea que quieren transmitir. Y básicamente en estos dos grandes sectores es que se dividen las personas que quieren realizar un cómic. Y adivinen qué, aunque nosotros lo podemos segmentar de esta forma, la realidad es que ambos grupos van a tener el mismo problema: el dibujo. Sí, va a ser ese pequeño gran obstáculo con el que se van a topar a la hora de querer darle vida a su idea. Claro, algunos lo sufrirán un poco más que otros, pero digamos que es esa piedra en el zapato con la que la mayoría vamos a sufrir. Pero ¿saben qué? Hay una forma de brincar ese obstáculo, y esa forma se llama One Punch Man. La génesis de este trabajo es relativamente simple y en buena medida ejemplifica el sueño húmedo de la gran mayoría de aspirantes a mangakas, o, por qué quedarnos en mangakas, de autores en general. La historia es simple: el autor empezó a publicar su historia vía webcomic y aunque esta en realidad tenía un dibujo bastante malo, la historia y la forma en la que se iba desarrollando, así como los personajes y las situaciones que iba planteando, acabaron enganchando a un gran público. El éxito de este primer webcomic fue tal que llegó a más de 8 millones de vistas, y esto llevó a que lo que originalmente era un cómic o manga bastante simple con un trazo muy elemental pasara a ser redibujado por Yusuke Murata y publicado por un sello importante como la Young Jump en 2012 de la mano de Shueisha, lo que a la larga le llevaría a mudarse a la Weekly Shonen Jump y desde luego al anime. Pero lo importante, a donde nos queremos enfocar, lo que queremos rescatar, es que una historia bien planteada, aunque no posea un dibujo al nivel de la misma, puede tener los elementos suficientes para despegar, hacerse de un público y llamar la atención lo suficiente como para que precisamente un sello importante la retome para simplemente darle una lavada de rostro y presentarla al mundo. Entonces, ¿cuál es la lección detrás de este gran éxito? Simple, que hay que saber cuál es el papel del dibujo y cuál es el papel de la historia a la hora de realizar una obra. Esto, que expresado en términos tan simples como estos puede resultar hasta obvio, no lo es tanto a la hora de realizar un trabajo. Verán, por un lado, cuando
tú eres dibujante, estás demasiado enfocado al dibujo y básicamente, dicho de manera muy coloquial, únicamente te quieres lucir todo lo que puedas, haciendo paneles innecesarios, intentando desprenderte de todo el diálogo posible y nuevamente haciendo paneles totalmente innecesarios. ¿Por qué? Porque realmente lo que tú quieres es lucir tu trabajo, quieres que esa página doble se vea espectacular y si tiene coherencia o no dentro de la historia, si está sobrado, básicamente te da igual. O del otro lado de la moneda, si tú estás muy enfocado a la historia y no sabes trabajar el dibujo, simplemente vas a darle todo el peso argumental a los diálogos y eso no es tan malo, pero hay que saber qué parte mostrar y qué parte decir. Un ejemplo sencillo, vale más representar en una viñeta una cara triste que poner un pequeño globo de diálogo y decir, la persona está triste. ¿Se entiende esa pequeña pero gran diferencia? Y el problema que la mayoría de dibujantes y guionistas tienen en este caso es que no saben hacer que dibujo e historia trabajen en conjunto. Y ahí precisamente es donde One Punch Man logró dar en el clavo, porque tiene una historia sólida, sencilla, sí, pero sólida, bien llevada. Y aunque tiene un dibujo bastante simple, en algunos momentos malo, sabe qué decir en palabras y qué mostrar en imágenes. Y ese equilibrio que parece tan sencillo, tan elemental, suele ser increíblemente difícil de lograr, porque, y sobre todo si trabajamos en un equipo, por un lado tenemos una persona dibujando y a otra persona escribiendo, y ambas quieren que el aspecto que ellas trabajan sea el que más sobresalga, y no funciona así. Aunque para ser honestos, también aquellas personas que se encargan de todo el trabajo por su cuenta, a veces pecan de esto, porque bueno, ya sea que gana más su vena narrativa o su vena de dibujante. Y no siempre saben compaginar bien estos dos aspectos, estas dos caras de la misma moneda. Y como resultado podemos tener obras muy mal dibujadas como One Punch Man con una increíble historia de fondo. Y por otro lado podemos tener cómics muy bien dibujados pero con una historia que básicamente da pena ajena. ¿Quieren ejemplos? Bueno, no hay que ir muy lejos, simplemente hay que voltear al cómic americano de los 90 para sentir un poco de pena ajena. ¿Por qué en específico a los cómics de los 90? Bueno, porque estos se pueden reducir básicamente a músculos, grandes pistolas y más músculos. Sí, una sobredosis de testosterona. Y como ejemplo perfecto tenemos ese Capitán América con esteroides al tope, esa masa de músculos deforme, totalmente desproporcionado, que, como no podía ser de otra manera, nos llega de la mano de Rod Liefeld. Pero ¿saben qué? El verdadero problema de los cómics de los 90s no estaba en el dibujo, estaba en las historias. En los 90s ocurrió un fenómeno bastante curioso, y que ejemplifica bien esa falta de equilibrio. Ya que los cómics estaban más sustentados por este aspecto visual, por representar todos estos elementos de moda, los dibujantes acabaron triunfando por encima de los guionistas, reduciendo el cómic a forma, olvidándose del contenido. Básicamente todo era una copia de una copia, con historias clichés, portadas múltiples y páginas enteras dedicadas únicamente a reproducir las posturas de moda, a ser llamativas, a verse impactantes. Con el tiempo llegaría Marvel, tanto Quesada como Morrison y hasta un Bendis en sus primeros años, que cambiarían un poco la balanza de las cosas. Pero esos horribles, infumables y genéricos cómics quedarían para la posteridad. Pero, ¿saben qué? Incluso figuras tan icónicas como Stan Lee no se salvan de haber pecado de lo mismo. Yo sé que hoy por hoy Stan Lee es básicamente una figura sagrada en el mundo del cómic, pero en realidad no siempre fue así. Tomó bastante tiempo que muchas de sus ideas principales fueran cobrando relevancia, e incluso una vez ya consolidado como la figura icónica que conocemos actualmente, siguió creando cómics bastante malos, como la serie de Marvel vs DC, que acabó derivando a Amalgama, donde se publicaron esas fusiones como Dark Cloud, Spider-Boy o Bruce Wayne, agente de S.H.I.E.L.D., que, aunque con el tiempo
hemos recordado con cierto cariño y nostalgia los diseños y los conceptos, la verdad es que fueron historias bastante intrascendentes. O, díganme ustedes, fuera del aspecto meramente visual, ¿de qué se trataban las historias? ¿Alguien se acuerda de qué iba? ¿Verdad que no? Y bueno, de hecho, para sorpresa y horror de muchos, podemos seguir rastreando más sobre la carrera de Stan Lee y darnos cuenta de que hay un montón de historias horribles. De hecho, muchos de los últimos trabajos que tuvo Stan Lee en este aspecto creativo fueron en realidad una especie de mancuernas con artistas de todo tipo, de la cual derivaron un montón de malas historias, como una versión superheroica de Ringo Starr, una versión futurista de Romeo y Julieta, o lo que básicamente podría ser un insulto al buen gusto, llamada Dragons vs Pandas. Sí, los invito a googlearlo si les da más curiosidad. En fin, hubieron un montón de proyectos miserables, proyectos mediocres, proyectos a medio hacer, en los que finalmente acabó Stan Lee. ¿Y qué refleja esto? Bueno, que de facto podemos tener cómics con un buen dibujo, bien trabajados por el aspecto técnico, pero con una historia, en el mejor de los casos, lamentable. Así que definitivamente saber dibujar tampoco te va a garantizar hacer un buen cómic, hacer un buen manga. Entonces, ¿a dónde debemos apostar? A Berserk. Claro, Berserk es solo uno de los muchos ejemplos que podemos usar para mostrar esa amalgama correcta entre dibujo e historia. Pero si vamos a hablar de un buen ejemplo, pues pongamos uno realmente bueno. Berserk, como seguramente la gran mayoría conoce, es una historia bastante oscura, bastante cruda, pero también es una historia bastante bien planteada, una historia bien desarrollada, donde se trabaja bastante a los personajes. E incluso personajes bastante secundarios tienen su momento de relevancia o en un segundo plano se les da un poco más de profundidad a sus historias. Por eso es que incluso personajes como Pippin se vuelven entrañables con el tiempo y se siguen haciendo memes sobre Griffin es inocente. Mientras que por el otro lado tenemos un dibujo muy bien conseguido, un dibujo increíblemente trabajado y detallado. Pero, y esto es increíblemente importante, más allá de este sorprendente dibujo, rara vez nos entrega un cuadro innecesario, o una página doble donde básicamente solo quiera lucirse como dibujante. Y aunque sí, llegamos a tener páginas dedicadas específicamente a una sola ilustración, esta está dada en función de la historia misma. Recuerden lo que se suele decir en el cine, muéstralo, no lo digas. Y cuando lo que el guión quiere decir se puede realizar de una forma completamente visual, es cuando Kentaro Miura nos presenta toda una viñeta dedicada a una sola acción. Y ahí, amigas y amigos, es donde precisamente se logra ese gran equilibrio entre dibujo y guión. Y también, precisamente, es ahí a donde deberíamos apostar todos. Ok, dicho de otro modo, ¿por qué Kid Moon era tan buen baterista? ¿Lo era porque podía tocar solos de batería y lucirse por completo? No, lo era porque más bien él podía acabar de redondear, de darle cuerpo a las canciones de The Who. Y sí, dentro de ese proceso también se lucía de vez en cuando, pero nunca sacrificaba al todo por la parte. Y sí, precisamente así debe ser la relación entre el dibujo y la historia en un cómic, ni más ni menos. Así que, a resumidas cuentas, ¿podemos hacer un cómic sin saber dibujar? Sí. ¿Podemos hacer un buen cómic sin saber dibujar realmente bien? Sí. Aunque seguramente con el tiempo va a requerir una lavada de rostro, de la mano de algún artista de verdad bueno. Aunque en realidad yo apostaría más por lograr un equilibrio orgánico entre ambos aspectos, hacer que lo uno complemente a lo otro, que guión y dibujo se apoyen entre sí, en lugar de pelearse para ver quién llama más la atención, quién es más importante. Claro, encontrar ese equilibrio seguramente es casi como encontrar el sentido de la vida, pero nada perdemos intentando buscarlo, ¿no? En fin, nunca es tarde para, no sé, más bien estudiar derecho. Mientras tanto, nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Y recuerda, si el video te gustó,
Dale like y compártelo, eso ayuda mucho al canal. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que así YouTube siempre te avise cuando haya un nuevo video en el canal.